para que ellos tengan, dependiendo de su edad, un área de juegos. Tenemos hasta sillas adecuadas para niños pequeños. Tenemos personal que se encarga de vigilarnos mientras platicamos, dialogamos o llevamos a cabo alguna actuación para que de manera privada, de manera aislada, ellos no se contaminen con estas discusiones, con estos procesos, que estén entretenidas y entretenidos mientras realizamos las actuaciones correspondientes. Eso, en principio, parece algo muy sencillo, pero en todas las instituciones, en todos los procedimientos donde se observen estas medidas, desde luego que estaremos garantizando y observando de manera adecuada. También las iniciativas, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas que aborden un caso concreto, por ejemplo, de violencia, de descuido, de abandono. Todas esas decisiones deben de observar este principio de interés superior de la niñez y de la adolescencia. En las esferas también relativas a la educación, escuché hace rato y supe que en los cursos de prevención de abuso sexual infantil estaban presentes docentes, cuidadores de niñas, niños y adolescentes. También en esos procesos, desde luego que los docentes y las docentes observan el interés superior de la niñez. También en materia de cuidado, en materia de salud, debe de haber estas previsiones, por ejemplo, para que reciban atención médica de pediatría especializada, de acuerdo a algunas situaciones de salud que presenten. También en procesos de asilo, de inmigración, de acceso a la nacionalidad, etcétera. Un ejemplo, alguna vez ustedes escucharon seguramente que en la administración del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, se le cuestionó fuertemente porque estaba separando a las niñas y niños migrantes que habían cruzado la frontera y estaban en centros de detención para migrantes, los habían separado de sus familiares e incluso los tenían en una especie de jaulas. Eso desde luego que es atentatorio, es contrario al interés superior de niñas, niños y adolescentes. No se observó ese interés superior y desde luego que implica pues diversas consecuencias. Aquí también tenemos que señalar una cuestión que tiene que ver con la corresponsabilidad en la garantía del interés superior de derechos de niñas, niños y adolescentes. En el ámbito de sus competencias, todos los órdenes de gobierno, es decir, federación, estados, municipios o demarcaciones territoriales, tienen que observar este principio y deben de concurrir, deben de colaborar en este diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Es decir, el principio no nada más se limita a estos procedimientos legales, sino que en toda política pública debe de observarse en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos, así como para garantizar su máximo bienestar posible, ya sea a través de distintas medidas de índole estructural, de índole legal, administrativas e incluso presupuestales. También es una consideración que debe de tomarse en cuenta al momento de designar presupuestos para instancias. Bueno, el siguiente principio es el principio de corresponsabilidad y de las autoridades. Este principio pues es bastante explícito. Quiero comentarles que antes de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en México estábamos inmersos en un enfoque denominado enfoque tutelar, donde el adulto, el papá, la mamá, la abuelita, como les mencionaba hace rato, era el que sabía, era el que decidía o la que decidía y hacía lo que se creía que el niño
lo que cree que el niño que no sabe y que no puede, que no, que no tiene experiencia, que está muy chico, etcétera, necesita. Él no sabe, el niño o la niña no sabe qué necesita, no sabe cómo se tiene que hacer. Es más, yo soy el único responsable de él y yo tomo las decisiones porque soy su papá o porque soy tu madre, la famosa frase que en nuestras familias pues la escuchamos muchas veces. Y en ese sentido, la tarea del adulto era brindarle únicamente la asistencia y la protección. En principio se oye muy bonito, pero sabemos que no siempre los cuidadores, los adultos, no siempre quienes ejercen la patria potestad observan, protegen y garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué pasa o qué pasaba bajo este enfoque tutelar cuando era el adulto el que efectivamente se constituía en agresor o agresora de los derechos de sus propios hijos, de sus propios nietos? Pues ahí no había de otra, ¿no? Decían, pues es la mamá y ella sabe cómo cuida a sus hijos. Es el papá y él sabe, la letra con sangre entra. Y una serie de frases, una serie de prácticas inadecuadas que, lejos de abonar a un desarrollo integral de niñas y niños, pues desde luego que le afectaban y le creaban consecuencias a mediano y a corto plazo. En la actualidad existe lo que se llama el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, en el cual se reconoce a estos como titulares de derechos. Es decir, se les conoce como sujetos, como personas a quienes les son inherentes los derechos. Hace rato les hablaba de la universalidad. No es algo que yo como adulto muy generoso le doy a mis hijos. Y tampoco sus derechos son oponibles a mí. Es decir, yo no soy el único que tengo la obligación de garantizar estos derechos. Si bien es cierto, como padre, madre o familiar, tengo la obligación de garantizar que todo niño, niña o adolescente tenga las condiciones adecuadas para ejercer estos derechos y me constituyo en su garante, no soy el único o la única, la persona adulta que tenga esa obligación. El principio de corresponsabilidad bajo este enfoque de derechos entraña a que estas obligaciones son compartidas con la familia, con la sociedad en general y con las autoridades. Se oye muy bonito también, pero vamos a ver alguna aplicación práctica. Quiero pedir su apoyo para que alguien me ayude a leer el siguiente caso. Dos personas. A ver, es un caso en el cual los padres negaron atención médica a su hija de acuerdo a las creencias religiosas que tenía esta familia o sus propios padres, de tal forma que hubo necesidad de interponer un juicio ante diversas instancias. Este juicio llegó hasta una sala de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, y tenía que ver, fíjense aquí, con una transfusión sanguínea a una niña con leucemia. A ver si alguien me puede ayudar a leer, por favor, a partir del título. ¿Puedo leer yo? Adelante, Elizabeth. El Estado debe dictar las medidas necesarias para proteger la salud de un menor, aun cuando sus padres rechacen el tratamiento. Primera sala. A propuesta del ministro Arturo Saldívar, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, resolvió el 15 de agosto del 2018 que el Estado debe ordenar que se le realicen transfusiones sanguíneas a una niña de 6 años que sufre de leucemia
con el fin de salvar su vida, aun cuando sus padres rechacen dicho tratamiento debido a sus creencias religiosas. En el caso, una niña de 6 años con leucemia linfoblástica aguda ingresó a un hospital en estado de urgencia. Los médicos indicaron que la menor requería transfusiones sanguíneas. No obstante, sus padres se opusieron en ejercicio de su libertad religiosa. Avisado de esta delicada situación y después de escuchar a los padres y médicos, la Subprocuraduría de Menores asumió la tutela de la niña para autorizar el tratamiento indicado. Ante tal escenario, la madre de la menor reclamó que la Subprocuraduría desplazó de forma injustificada su derecho a decidir libremente sobre la salud de su hija. Al resolver, la primera sala consideró que si bien los padres tienen el derecho de tomar decisiones libres sobre sus hijos, tanto en el campo de la salud como en el ámbito de la educación religiosa, este derecho tiene como límite no poner en riesgo la salud y vida de sus hijos. A ver, Elizabeth, ¿qué opinión tiene en ese caso? ¿Cómo ve este asunto? ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, para empezar, creo que los padres están poniendo por encima de su religión que antes que a la niña. Entonces no creo que sean muy responsables, en este caso, de dejar que la niña pues sea sana. Realmente uno como padre lo que quiere es que sus hijos sean sanos independientemente de la religión que uno profese. O sea, si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? No puedes hacer esto y tiene que morir tu hijo, entonces yo realmente diría, pues entonces no va ¿cómo se dice? Con mi parte de ser madre. ¿No? Porque muchos se hablan diciendo, no, pues es que Dios dio a su hijo, etc., etc., tú tienes que hacer lo mismo. Pero pues nosotros no somos realmente Dios y nuestra prioridad como padres es el bienestar de nuestro hijo por sobre cualquier cosa. Al menos yo no hubiera dejado, yo hubiera hecho hasta lo imposible porque mi hijo se salvara independientemente de la religión que yo tuviera. Me gustó mucho esta frase que dijo usted, por sobre cualquier cosa. ¿A qué le suena con relación a la exposición de lo que hemos platicado hasta ahorita? ¿Con qué principio lo relacionaría usted? Ah, rayos. Ay, no sabría decir. Me agarró de bajada. Pues no, la verdad, no. No sé, pues es que se supone que es lo principal, ¿no? Para eso estamos acá. Nuestra prioridad son los niños. Sería el derecho sustantivo. No, a ver, ¿No? es A esto. ver, interés superior de niñas y niños y Así es, adolescentes. Ah, ajá. así es. Justo eso tiene que ver con el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Exacto. Como lo mencionó usted, Elizabeth García, por encima de cualquier cosa. Gracias. Más fácil no lo hubiéramos podido decir. Bueno, alguien más que me ayude a leer la siguiente diapositiva. Creo que Irene quería participar. Sí, A ver. la sala explicó que se pone en riesgo la vida de un niño cuando los padres, privilegiando sus creencias religiosas, se rehúsan a seguir un tratamiento que ya ha sido acreditado por la comunidad médica como el procedimiento más efectivo para tratar determinada condición. Es que ¿qué tapa esto? Letal. Letal, es decir, aquel que no presenta una disputa científica sustancial sobre su eficacia y confiabilidad. Así, en el caso se resolvió que debía sustituirse la voluntad de los padres de la menor, pues el tratamiento indicado por la ciencia médica consiste precisamente en la realización de quimioterapias acompañadas de transfusiones sanguíneas, por lo que a juicio de la sala debe autorizarse el tratamiento indicado por el personal médico, pues solamente a través de esa intervención podrá protegerse la vida de la menor. Con todo, la primera sala precisó que el tratamiento autorizado debe suministrarse bajo la estricta y minuciosa supervisión de las autoridades y otorgando siempre un trato digno, incluyente y respetuoso a los padres. Así es. A ver, Irene, aquí ¿quiénes participaron? ¿A quiénes se menciona aquí? Se menciona A a los la padres, niña, a los padres, ¿a quién más? al Estado, ¿no? En este caso Al sería. Estado, así es, a través de una subprocuraduría, Ajá. incluso a un hospital. ¿A qué principio le recuerda hasta ahora del que hemos abordado, de los que hemos abordado, esta parte donde le puse la flechita? ¿A qué principio le recuerda?
ese es un derecho, pero estamos abordando el principio de corresponsabilidad. corresponsabilidad. Así es, no nos vamos a quedar la sociedad y las autoridades. Así es, sí, sí, sí. No nos vamos a quedar con las manos cruzadas en este caso por el hecho de, bueno, pues es que los papás tienen una religión específica, pues la niña está enferma, pero los papás pues son los que mandan y pues yo no me puedo meter como autoridad, como su procuraduría o procuraduría, lo que sea, pues el Estado tiene límites, no. El principio de corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades tiene aplicaciones prácticas, no nada más es un enunciado en la ley, de manera tal que cuando alguna de las instituciones, ya sea la familia, la sociedad o las autoridades, estén afectando el interés superior de los derechos de niñas, niños y adolescentes, desde luego que hay procesos legales, hay procedimientos a través de los cuales se debe de intervenir para salvaguardar esos derechos. ¿Cómo ven ustedes hasta ahí? ¿Alguna opinión? ¿Han visto ustedes algún caso similar? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia motivada por cuestiones parecidas? Oiga, una pregunta. Sí, Amílcar, dígame. O sea, se supone, bueno, es que se me hace increíble lo que acabo de escuchar. O sea que se supone que este caso que llegó a la corte se inició con un amparo. Se lleva una situación también que por religión, los niños, por ejemplo, no cantaban el himno, eso, ellos decían que pues era su libertad, ¿no? De religión. Pero, bueno, a mí no me hacía tanto ruido eso, pero a mí lo que me hacía ruido es que, por ejemplo, y me causa aún eso, es que los niños, esos niños que pertenecían a esas familias, porque era una característica de esa escuela, como que ahí llegaban muchos niños de esas familias, de esa religión, cuando hacían un convivio, porque ellos tampoco participan en ningún tipo como de fiesta, cualquier cosa que sea como algo de celebración. Entonces yo varias veces me los encontraba en las escaleritas ahí sentados, todos ahí agachaditos, y pues yo los veía tristes, ¿no? Porque yo sabía que ellos sí querían ir al festejo, pues estar con los demás niños, y yo me los encontraba ahí en las escaleras solitos, o sea, ni siquiera una rebanada de pastel podían ellos recibir. Entonces, sí, eso a mí sí se me hacía eso, ¿no? Pero como ellos sí están como, tienen muy arraigado eso de la religión, o sea, de verdad los niños ni una rebanada de pastel recibían, pues, ¿no? A pesar de que yo sé que ellos querían, que el niño no come pastel, habrá alguno, ¿no? Pero yo veía que ellos tenían ganas de ir al pastel y al festejo de por. Claro. Irene está un poco cortada su transmisión. Amílcar, perdón, usted nos quería compartir algo también. Y es que le estaba comentando que se me hacía un poco difícil de entender lo que habían comentado ahorita del asunto que llegó a la corte. Y lo que quería preguntar, o sea, se supone que es a través de un amparo donde... Bueno, se supone que es a través de un amparo que interpone la familia en contra de alguna institución de salud porque querían hacerle la transfusión a su hija, ¿así es el asunto? Así es. Sí, en esta parte justo nos señalan en el párrafo segundo que ante tal escenario la madre de la menor reclamó que la subprocuraduría la desplazó en forma injustificada en cuanto al derecho a decidir libremente sobre la salud de su hija. Entonces, este tema, no recuerdo en particular si fue la subprocuraduría quien interpuso el amparo o bien la madre, pero se llevó a un proceso legal en los cuales
se tuvo que dilucidar hasta esa instancia esta cuestión, y desde luego que forma un criterio que sienta desde luego un antecedente, sino un precedente como tal, pero determina una pauta de actuación. No es el único, hay varios casos que se han presentado más o menos así. El punto es que efectivamente incluso la mamá de esta niña pues se sintió invadida en sus derechos. ¿Qué es lo que hacen los tribunales? Pues hacer un ejercicio de ponderación, es decir, poner en una balanza los derechos de las niñas y los niños contra la libertad religiosa y los derechos de patria potestad de la madre, y desde luego que en atención al interés superior de la niñez y al principio de corresponsabilidad, pesan desde luego más los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, hace rato nos comentaban sobre un caso del himno nacional, de no asistir a determinadas festividades, etcétera. Ahí el dilema se daría cuando el niño o niña, desde luego, no quisiera o manifestara no estar de acuerdo con la religión que sus padres profesan. Y en ese sentido, sería interesante ver un ejercicio similar en los que se realizara un ejercicio de argumentación sobre una ponderación de tales derechos de los padres con relación a las convicciones religiosas frente a las convicciones religiosas del propio niño o la falta de esta convicción religiosa, ¿no? En determinada edad, sobre todo ahora, las niñas y los niños ya manifiestan muchas cosas, muchos deseos, muchas intenciones, y desde luego que esto sienta una pauta para que nosotros hagamos muchos análisis en ese sentido. No hay recetas ya establecidas, hay algunos criterios como este, en ejercicios o en casos similares, pero fíjense, este criterio es de un amparo del año 2017, hace 4 años. ¿Se dan cuenta? Y la resolución de la Corte fue en 2018, hace 3 años. Son cuestiones, como les decía, que obedecen a que anteriormente nos encontrábamos en este enfoque tutelar, y hace pocos años empezamos esta transición o empezamos a ya tener este enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, vamos a continuar para que podamos agotar los temas previstos el día de hoy. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su correlativa estatal enuncia diversos derechos que tienen a su alcance niñas, niños y adolescentes. Los enuncia porque, como les explicaba hace rato, hay más derechos previstos en algunos otros tratados internacionales, en algunos otros documentos que no necesariamente están previstos en la ley, y por eso no va a querer, no va a significar que estos derechos no sean aplicables, siempre y cuando formen parte de nuestro orden jurídico, estén donde estén, tienen que observarse. Ese es el reto, esa es la tarea que tenemos como sociedad y como instituciones. En primer término, el derecho a la vida, el derecho a la prioridad, también está el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, que también es un principio que mencionábamos hace rato, al igual que el derecho a no ser discriminada o discriminado, el derecho al bienestar y desarrollo integral, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, el derecho también a la protección de la salud y a la seguridad social, el derecho a la inclusión de niñas y niños con discapacidad, el derecho a la educación, el derecho al descanso y al esparcimiento, a la libertad de convicciones, a la libertad de pensamiento, de conciencia. Aquí está también la respuesta de lo que veíamos. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a la religión, derecho al acceso a la cultura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho también de acceso a la información, pero no les vamos a dar una información, pues primero, que no sea científica, que no sea verídica, tenemos que darle información asequible, además, de acuerdo a su desarrollo evolutivo, a su edad. El derecho a la participación, ese derecho tiene vigencia también, como les decía, en los procesos. Niñas, niños y adolescentes tienen que ser escuchadas y escuchados con algunas medidas en estos procesos legales, sobre todo cuando son víctimas, en la medida de lo posible, tienen que ser escuchados. Hace poco, por ejemplo, llevamos a un niño de 3 años a un proceso de valoración psicológica para indagar, de acuerdo a un reporte de una familiar, si había sufrido abuso sexual o no. Pues aun cuando tenga 3 años, desde luego que a través de diversas experiencias lúdicas, a través de algunas experiencias psicopedagógicas, psicológicas, se buscan las herramientas para obtener la información correspondiente y darle este derecho de participación al niño o a la niña en estos procesos. Es difícil, sí, hay metodologías especiales, específicas, para poder obtener este tipo de información, y los derechos de participación también tienen que ver en cualquier decisión que tenga sobre su vida o su proyecto de vida, sobre guarda y custodia, sobre convivencias, sobre pues su derecho a la educación, etcétera. Recordemos que los niños, niñas y adolescentes son ahora titulares de derechos, no únicamente bajo el enfoque tutelar anterior, objetos o incapaces jurídicamente, ¿de acuerdo? También está el derecho de asociación y reunión, el derecho a la intimidad, que también debe de ser previsto en los procesos legales. ¿Qué pasa? Fíjense que en algunos procesos legales en donde se vierte información de vulneraciones a niñas, niños y adolescentes, no se tomaba en cuenta este derecho a la intimidad, de manera que se desarrollaban pues algunas audiencias en forma casi pública, salían en los periódicos, salían, les permitían el ingreso a reporteros cuando había alguna situación de algún crimen, las fotografías. Este derecho a la intimidad tiene que ver, desde luego, también con el resguardo de su imagen. Por eso ahora en redes sociales, en periódicos, en la televisión, pues se busca que no se logre identificar ni el nombre ni la imagen de un niño, niña o adolescente que esté involucrado, bueno, en general esté o no involucrado en un proceso legal. También tiene un derecho a la seguridad jurídica. Existen diversas garantías, diversos derechos y garantías a su alcance, de tal forma que no será lo mismo que un niño eh, esté sujeto a un proceso legal a que un adolescente, y tampoco será lo mismo que un adolescente esté sujeto a un proceso legal a que un adulto. Desde luego que debe de haber un enfoque diferenciado en cada uno de estos o de las actuaciones que se desarrollen. Y en particular existen también derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Por ejemplo, los niños y niñas migrantes en ningún momento pueden ser objeto de una privación de la libertad, ¿de acuerdo? Pueden sí estar en algún proceso acompañando a sus padres, pero nunca ameritarán una pena privativa de la libertad o de prisión por el hecho de ser migrantes. Entonces, ese es un principio internacional que las autoridades también deben de ser muy cuidadosas al observar. Y el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones también en la actualidad cobra vigencia con motivo pues, de los avances de la ciencia, también es un derecho. Esto no implica que niñas y niños, bueno, pues también se excedan, también
hay algunos deberes que deben de cumplir los niños y niñas. En la actualidad es muy fácil también pues decir los niños y niñas tienen este derecho y bueno, quédate todo el día con la tablet, quédate todo el día con el celular, quédate todo el día viendo televisión sin que tengan una supervisión por parte de sus padres o de sus cuidadores. Otros derechos referidos en la ley estatal son derechos en específico, por ejemplo, de índole cultural, sociocultural, dirigidos a niños, niñas y adolescentes indígenas o afromexicanos. Estos derechos están previstos en nuestra ley de Oaxaca para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También se prevén en esta ley los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de emergencias naturales y desastres ecológicos. Como sabemos, en algunas regiones del estado, pues esto es una situación bastante constante y ahorita justo desde hace ya un año en todo el mundo estamos sujetos a una contingencia sanitaria que se ha estudiado, se ha abordado, se ha encontrado que hay diversas afectaciones en varias índoles, la estabilidad emocional, estrés, depresión, varias afectaciones están sujetos y sujetas a mayor violencia, al hartazgo, a la falta de esparcimiento, entre algunas otras cuestiones, de las cuales también forma parte el abuso sexual infantil. Este tema, pues desde luego que en un contexto de la contingencia sanitaria se hace propicio para que se desarrolle de una manera pues más fácil. También los procesos, como les decía hace rato, emocionales, estamos ahorita en la Procuraduría recibiendo muchas solicitudes de atención psicológica debido a la depresión de las adolescentes y de los adolescentes. Están llegando con los brazos cortados, están llegando ya con intentos de suicidio, están llegando con depresiones ya de leves a moderadas o graves, en los cuales los procesos de depresión o los casos de depresión deben de ser atendidos en forma urgente por las instituciones públicas de salud. Asimismo, se encuentran, ojo aquí, es una parte que muchos no habían previsto, los derechos de niñas y adolescentes que son madres o padres. ¿Qué derechos tienen también? La ley los contempla, que puedan continuar con su educación, que tengan acceso a medidas afirmativas y compensatorias, que tengan el apoyo de las instituciones, de los miembros de la sociedad, entre algunos otros. Y otro aspecto también, como les mencionaba hace rato, cuando los adolescentes son eh, hijos, perdón, cuando los niñas, niños y adolescentes son hijos de personas privadas de su libertad, pues desde luego que no por eso pues ya dejarán de tener papá o mamá, sino que también tienen derecho a convivencia con ellas y con ellos, porque es un derecho de niñas y niños de convivir con sus padres. No es tanto un derecho del papá o la mamá de convivir con su hijo, sino que los hijos tienen este derecho, los niños y las niñas y los adolescentes, de convivir con sus padres, aun cuando estén privados de su libertad. Ojo, siempre y cuando el papá o la mamá no haya perdido la patria potestad por motivo de algún delito cometido contra sus hijos, ¿de acuerdo? Entonces, fuera de ese caso, no deben de existir alguna problemática para que convivan o para que gocen de algunos derechos previstos por la ley. Bueno, el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se enfoca, ya terminamos aquí de hablar de los principios, hace rato empezamos a hablar ya de los derechos, y vamos a hacer énfasis dentro de todos estos derechos al derecho a una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal. Esto con la finalidad de lograr las mejores condiciones de bienestar
y el libre desarrollo de su personalidad. Este derecho lo tenemos todas y todos. Los niños, niñas y adolescentes ameritan una protección especial. ¿Por qué? Porque de acuerdo al desarrollo biológico, al desarrollo conforme a la edad, pues niñas y niños están indefensos frente a algunas agresiones que las personas adultas o bien otros niños también pueden cometer u otros adolescentes en su contra. De tal forma que este derecho, de acuerdo a la observación general número 13 del Comité de los Derechos del Niño, pues tiene varias cuestiones a tomar en cuenta. Este derecho implica una protección frente a lesiones mortales y no mortales que pueden generar discapacidad, este derecho a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal tiene que ver también con, derivado de la violencia, se pueden ocasionar problemas de salud física, como el retraso en el desarrollo físico y la aparición posterior de diversas enfermedades, incluyendo infecciones de transmisión sexual, entre algunas otras, dificultades de aprendizaje, incluidos problemas de rendimiento en las escuelas o bien en el trabajo, cuando los adolescentes ya se les permite trabajar después de los 15 años. Otras repercusiones de la violencia está más que documentado en diversos estudios, son consecuencias psicológicas y emocionales. Nosotros vemos en la Procuraduría niños agresivos. Les quiero comentar un caso de hace algún tiempo. Llegaron niños que habían sido violentados por su propio padre a través de diversos malos tratos violentos que incluso a través de supuestos accidentes habían pues vulnerado la integridad personal de los niños. Y en tal sentido, pues al momento de la valoración psicológica, en un primer término, se les permite a los niños y niñas que se expresen en el área de juegos tal y como están acostumbrados a comportarse. Y al momento en que yo entré para platicar con los niños y con estos niños, pues me di cuenta que eran muy violentos, extremadamente violentos, chocando los juguetes. Me dieron un niño un muñeco, llegó el otro y me pegó en la mano. Una aparente hiperactividad, pero en el análisis psicológico, desde luego que se desprendió que ellos relataron que su padre los agredía de diversas formas y pues ellos también habían aprendido y habían interiorizado esa violencia, de tal forma que en forma consciente o inconsciente también ya presentaban determinados procesos de violencia en los cuales ellos también estaban violentando a la mamá, a sus compañeritas, a sus hermanas, etcétera. De tal forma que no siempre son advertidas las consecuencias psicológicas y emocionales de primera mano, como vemos en la gráfica, en las que se observe un rechazo, un abandono, trastornos afectivos, traumas, temores, ansiedad, inseguridad, destrucción de la autoestima. A veces son otro tipo de manifestaciones y nada más vemos por lo general una superficie. ¿Qué es lo que vemos? Ay, ese niño es muy hiperactivo, ese niño seguramente tiene un trastorno de déficit de la atención o hiperactividad, etcétera. Y resulta que pues puede ser que sí, pero tenga un origen generado en violencia en sus diversas índoles. También hemos visto diversos, sobre todo adolescentes, que presentan problemas de salud mental a consecuencia de diversas vulneraciones que han vivido o sufrido. Eh, Les mencionaba hace rato que nos estamos recibiendo muchos casos de suicidios o de intentos de suicidios, mejor dicho, en los cuales pues las mamás sobre todo llegan bastante alarmadas con motivo de que
Los niños y las niñas cargan la manga de sus suéteres o de sus blusas, así, y cuando descubren el brazo de su hijo o de su hija, tiene diversas cortaduras que se ha hecho pues a lo largo ya de varios meses, pero pues muchas veces reflejan algún tema de salud mental que no está siendo atendido o tiene que ver con una violencia que están viviendo y que están tratando de, eh, de canalizar a través de estos actos de autolesionarse. También hay ansiedad, como les decía, trastornos depresivos, alucinaciones, trastornos de la memoria, intentos de suicidio, comportamientos perjudiciales para la salud, abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual. Tenemos en la Procuraduría muchísimos casos de consumo problemático de sustancias en adolescentes, en las madres y en los papás de los niños y niñas, sobre todo de la droga cristal. Es una situación bastante común que genera muchas repercusiones en el ámbito de la violencia y de los malos tratos hacia niñas, niños y adolescentes. Creo que es un problema también de salud pública que está presentándose con mayor frecuencia en nuestros días. Así, el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece algunas acciones necesarias para prevenir, atender y sancionar estos casos en los que las niñas, niños y adolescentes se vean afectados, como por ejemplo, descuido, negligencia, abandono, abuso físico, psicológico, sexual, corrupción de personas, trata de personas, ya, menores de 18 años, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales o cualquier tipo de explotación, el tráfico de menores, el trabajo antes de la edad mínima, el trabajo de adolescentes mayores de 15 años que pueda ser perjudicial para su salud, para su educación o impedir su desarrollo físico, o bien el trabajo forzado o forzoso, perdón, la incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas. En algunas entidades federativas este es un hecho muy común, es una situación bastante presente en los grupos del narcotráfico, por ejemplo. Y desde aquí, ojo, ya vamos viendo, sobre todo en la anterior diapositiva, que jurídicamente dentro de lo que siempre nos referimos como abuso sexual, ya de manera jurídica hay diversas denominaciones para algunas conductas en especial. Aquí vemos, por ejemplo, lo que dice de abuso sexual, corrupción de personas menores de 18 años de edad, trata de personas, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales. Es decir, vamos viendo alguna distinción que la ley ya va haciendo con respecto a algunas conductas, sobre todo en la índole de las afectaciones al normal desarrollo psicosexual de niñas, niños y adolescentes. Y esa es justo la primera de las tareas que vamos a empezar a hacer en estas charlas. Vamos a conocer primero el catálogo de tipos penales en términos muy sencillos, muy accesibles para todas y todos, y ver que si bien es cierto todas las vulneraciones a derechos, sobre todo en el ámbito psicosexual, pues son indeseables, son negativas, no es lo mismo un abuso sexual que un acoso, que una violación a una niña, niño o adolescente que traiga desde luego algunas consecuencias que produzcan secuelas a lo largo del tiempo, tanto físicas, psicológicas y algunas cuestiones emocionales. Desde luego que depende mucho del niño, niña o adolescente, de su proceso también de resiliencia, pero en mayor medida también dependerá de las acciones que nosotros emprendamos para asistir a transitar de esa situación delictiva de víctima de un niño, niña o adolescente, para que pueda tener los elementos de
como decía hace rato el maestro Pablo Sandoval Rubio, el director del DIF municipal, también que la denuncia le sirva como un proceso terapéutico al niño y a la niña. Y derivado de ese proceso de denuncia también se establezcan algunas medidas de protección integral, es decir, a través de un mecanismo de denuncia se pueden establecer compromisos o obligaciones de las instituciones para que se le brinde atención psicológica, atención psiquiátrica, atención médica, etcétera, para superar esas situaciones que enfrente el niño, niña o adolescente. Desde luego que otro de los derechos, perdón, ahí se me fue una S, es el derecho a la protección a la salud. Este derecho a la protección a la salud también viene previsto en el artículo 4 constitucional y en el 50 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que viene establecido, fíjense esto, ojalá pudiéramos nosotros cumplir estas intenciones de las normas jurídicas, porque el derecho a la protección a la salud viene previsto como el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. Es decir, no se concibe como una simple ausencia de enfermedad, sino con una visión bastante completa con relación al más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable. Les decía yo, tenemos normas muy bien elaboradas, tenemos diversa normatividad, diversos tratados internacionales. El reto es cumplir como sociedad, como familia y como autoridades estas previsiones. En tal sentido, el derecho a la protección a la salud tiene que ver con todas estas cuestiones que vemos en esta gráfica. Desde luego, la reducción de la morbilidad y la mortalidad, la nutrición, fomentar las ventajas de la lactancia materna, los temas de higiene, saneamiento ambiental, medidas de prevención de accidentes, atención sanitaria preventiva, educación, servicios en materia de salud sexual y reproductiva, prevención de embarazos de las niñas, niños y adolescentes, prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, acceso a métodos anticonceptivos, combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, etc. También tiene que ver el derecho a la protección a la salud con algunas cuestiones de derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como derechos de segunda generación, como la eliminación de prácticas culturales, usos y costumbres perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes, el consumo de agua potable, fomentar el ejercicio físico, programas de vacunación, atender de manera especial enfermedades de diversa índole, incluyendo cáncer, VIH, otras ITS, e impulsar programas de prevención, asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva, entre algunas otras cuestiones, como la necesaria para atender a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y prohibir y sancionar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes, así como cualquier forma de violencia obstétrica. Todo esto implica el derecho a la protección a la salud. Como ven, es uno de los derechos más amplios y tiene que ver también con el derecho a vivir una vida libre de violencia y con la integridad personal. Con estos derechos que hasta ahora vamos viendo, vamos analizando cómo hablábamos hace rato de la indivisibilidad y de la interdependencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto que son derechos humanos, de tal forma que hay una relación bastante cercana, indivisible entre estos derechos. No podemos garantizar unos sin atender a otros. Se deben de atender de manera integral, ¿de acuerdo? Bueno, también ya entrando poquito a poco
en el fondo de los temas, quiero decirles que hay algunas previsiones en la normatividad de índole penal que son establecidas para niñas, niños y adolescentes que son víctimas de delitos o que han sido víctimas de algunos delitos. Por ahí alguien me rayó mis diapositivas, a ver si pueden quitar el rayón rojo. Estos, Se lo quitan, procurador. ¿Mande? Ya se lo quitan, procurador. Gracias, gracias, maestro. Estos derechos vienen previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado B. En el apartado A vienen señalados los derechos de las personas que son señaladas como aquellas que han cometido una ley, un hecho que la ley señala como delito, a quienes se les considera imputados de algún delito en un proceso penal. En el artículo 20, en el apartado B, tienen los derechos de las víctimas. Y los niños y niñas y adolescentes tienen estos derechos, desde luego. Me permití resumirlos en esta gráfica, son los principales, hay algunos otros, pero tienen que ver con recibir asesoría jurídica cuando son víctimas de algún delito, coadyuvar, es decir, colaborar con el Ministerio Público, aportando algunos elementos de prueba, etcétera, recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicología de urgencia. Esto tiene que ver con una terapia de contención, una revisión, una certificación médica. Ejemplo, en tema de delitos sexuales, tienen que recibir de manera inmediata, dentro de las 72 horas, un tratamiento profiláctico post-exposicional, es decir, posterior a la exposición que hayan tenido con motivo de una agresión sexual, como máximo dentro de las 72 horas, para evitar cualquier infección de transmisión sexual, en particular VIH. Es un tratamiento profiláctico post-exposicional en caso de agresiones sexuales. Y también en caso de que haya habido posibilidad, un delito de violación, por ejemplo, posibilidad de embarazo, tienen derecho al acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia, las adolescentes, incluso algunas mujeres, como ustedes saben, también son víctimas de este tipo de delitos y tienen derecho a este tipo de previsiones médicas consideradas como de urgencia. Es decir, hay que hacer una entrevista desde el inicio para ver hace cuánto tiempo se cometió un delito de naturaleza sexual en contra de un niño, niña o adolescente, para hacer el cómputo de las 72 horas en el caso de la profilaxis postexposicional y no suministrárselo una vez que ya ese tratamiento no tenga efectividad. De ahí que este delito pues también tenga, perdón, este derecho tenga aplicaciones prácticas y muy cuidadosas, muy puntuales, a las cuales se tiene que observar, que se tienen que observar. También que se le repare el daño. Y esto es parte de lo que habríamos la plática en este curso. La reparación del daño, desde luego que es un derecho de las víctimas, pero pues muchas veces es difícil restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de una violación a derechos humanos, de la comisión de un delito, y esta reparación del daño pues buscará que sea siempre integral. Sin embargo, muchas veces hay una dificultad para que esto sea de esta manera. También las víctimas tienen derecho a solicitar las medidas cautelares y las providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos e impugnar ante autoridades judiciales las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Pero todos estos derechos, como ustedes ven, incluso si nos preguntamos nosotros mismos y nosotras, pues si yo no fuera a lo mejor abogado, pues no sabría cómo
solicitar una medida cautelar, o bien si yo tuviera 17 años ahorita, pues no sabría cómo hacerlo. Desde luego que la ley prevé los mecanismos a través de los cuales los asesores jurídicos de niñas, niños y adolescentes tengan que realizar todo este tipo de acciones para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en tanto que sean víctimas de algún delito. Para tal efecto, las procuradurías de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes nos constituimos como representantes, ya sea en coadyuvancia, es decir, colaborando con papás y con mamás de estos niños víctimas de delitos, o bien en representantes en suplencia, es decir, para efectos de los procesos legales que existan con motivo de delitos en los cuales sean víctimas niñas, niños y adolescentes cometidos por sus propios padres, estos delitos. Las procuradurías nos constituimos en representantes jurídicos en suplencia de niñas, niños y adolescentes. De ahí que esta información se las adelanto, las procuradurías y los asesores jurídicos de las víctimas tengamos las obligaciones de promover este tipo de acciones en beneficio y para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo vamos a ver más adelante, vamos a abordar de manera específica este tipo de representaciones, qué es lo que hay que hacer para que una procuraduría intervenga en representación, ya sea en suplencia o en coadyuvancia de un niño, niña o adolescente. Ya vamos concluyendo nuestra exposición del día de hoy. Únicamente voy a señalar algunas cuestiones adicionales a estos derechos previstos en normas de carácter procedimental. Hace rato ya les adelantaba que en general en materia penal rige un principio de publicidad de las audiencias, de tal forma que en muchos delitos o muchos procesos en los que se investiguen algunos delitos o se juzguen algunos delitos, podemos acudir como público a las salas de audiencias. Sin embargo, este principio tiene una excepción y es la publicidad de estos juicios, de estas audiencias, de estos procesos, puede restringirse por protección de las víctimas, testigos y menores, cuando desde luego se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Tratando de delitos sexuales, desde luego que está más que justificado cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, también en temas de violencia, en donde tengan, por ejemplo, que emitir alguna declaración, niñas, niños o adolescentes, con motivo de algún acto que les haya afectado. De tal forma que esta excepción a la publicidad de las audiencias rige en estos procesos legales. También otro aspecto es la protección de la identidad y datos personales. El resguardo de la identidad en estos procesos legales se debe de guardar con la mayor secrecía y confidencialidad, sobre todo si se trata de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o bien cualquier otro cuando el juez lo estime necesario. En los oficios, en las actuaciones, por lo general, se hace donde haya la posibilidad de documentos que circulen en diversas manos de servidores públicos, se hace el resguardo de la identidad y de los datos personales, poniendo cuando mucho las iniciales del niño, niña o adolescente, y en sobre cerrado y confidencial o en una ficha específica van los datos contenidos ya de manera explícita, con la obligación de secrecía en cuanto a todos los participantes en estos procesos legales. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta también es la prisión preventiva oficiosa. Esta prisión preventiva es una medida cautelar, es algo un poco más técnico.
Antes existía un catálogo de delitos que se consideraban graves y venían en el código de tal forma que no alcanzaban, como se decía comúnmente, no alcanzaban fianza, aunque no era lo mejor correcto para denominar este estatus. De manera tal que con el nuevo proceso penal acusatorio de índole adversarial, es decir, lo que se conoce como juicios orales, también eh, se quitó ese catálogo de delitos considerados graves, de tal forma que se establecían algunas medidas cuando alguien era señalado que había cometido un delito que no ameritaba en términos generales una prisión preventiva, es decir, no iba a la cárcel mientras no recibiera una sentencia, mientras no fuera juzgada y demostrada su culpabilidad plena en esa causa o con motivo de esa acusación. Eh, Hace poco se reformó la Constitución de manera que ya se estableció un catálogo de situaciones en los cuales la medida cautelar de prisión preventiva es oficiosa, es decir, se tiene que emitir por el juez a fuerzas o de manera obligatoria. Así, procede en la actualidad de manera oficiosa, es decir, automáticamente cuando se trate de delitos específicos. Estos delitos son los siguientes, y ahí vamos a ver que desde luego se encuentra la violación, trata de personas, corrupción de personas menores de 18 años, pornografía de personas menores de 18 años de edad, turismo sexual en contra de personas menores de 18 años de edad, entre algunos otros grupos de personas. Por ejemplo, también cuando se cometa contra personas con discapacidad o algunas personas que no pueden resistirse a estas agresiones, el lenocinio de personas menores de 18 años, el tráfico de menores, entre algunos otros. Es decir, la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención al Código Penal Federal, establece que una persona que cometa alguno de estos delitos sí se va a ir a la cárcel de manera preventiva, por eso se llama prisión preventiva, y se va a ir en automático. En lo que investigan si sí o si no, la persona se va a prisión preventiva oficiosa y podrá salir si no se demuestra su culpabilidad plena, o podrá seguir permaneciendo privado de su libertad una vez que sea sentenciada o sentenciado. Así pues, encontramos, o vamos a empezar ya en la siguiente exposición el miércoles, con una breve reseña de los principales tipos penales, de los principales delitos relacionados con el abuso sexual infantil, es decir, con las agresiones sexuales, conforme a la legislación estatal. Y la primera que vamos a abordar van a ser los delitos contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual. Vamos a ver en qué consiste el abuso sexual, en qué consiste el hostigamiento sexual, el acoso, la violación equiparada, los delitos contra la intimidad sexual, el incesto y algunos otros delitos como los delitos contra la intimidad sexual, la pornografía infantil, el turismo sexual infantil, la violencia familiar de tipo sexual, la trata de personas en su modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Por lo cual las invito y los invito a que estemos dándole continuidad a estas charlas en la siguiente emisión de este curso para que podamos conocer este tipo de información, que sería el primer paso para, desde luego, conocer, tratar, referir este tipo de casos
de delitos de índole sexual, delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, y además conozcamos de manera posterior algunas normas de procedimiento para abordar, denunciar, canalizar estos casos. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Vamos a empezar, como les digo, a ver el abuso sexual. Entre algunos otros, les dejo de cualquier forma, de manera previa, el contacto tanto del maestro Pablo Sandoval Rubio, quien es director del Comité Municipal del Sistema DIF de Oaxaca de Juárez, en la capital, y mis datos de la Procuraduría Municipal de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. Estamos en la Colonia Reforma y les proporciono los teléfonos y el correo. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por su exposición. Le agradecemos enormemente que nos haya guiado en este andar jurídico para, obviamente, hacer lo que se necesita hacer en materia de denuncia de abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes. Tenemos algunas preguntas, maestro, por el tiempo. Si usted me lo permite, lo dejamos para la próxima sesión, que sería el miércoles. Y porque sí son varias preguntas o comentarios que han hecho a través de las redes sociales o por inbox. Me gustaría, si me lo permite, maestro José Antonio, cederle la palabra a la síndica primera municipal y secretaria ejecutiva del sistema, la ingeniera Indira Zurita Lara. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Por supuesto, un agradecimiento enorme a nuestro procurador municipal. Creo que la manera tan detallada y didáctica, como él mismo lo mencionó, usando palabras sencillas para podernos explicar y entender los diferentes delitos que se cometen. Los derechos, creo que es muy importante conocerlos también nosotros como adultos, qué derechos tienen niños, niñas y adolescentes, y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos de alguna manera a veces vulneramos esos derechos de manera inconsciente. Por otro lado, creo que esta parte donde nos comenta qué situación del DIF municipal, creo que es muy importante. Más adelante, pues, nos va a explicar ya este proceso de manera adelantada. Como él mencionó, nos adelantó parte de esa información y creo que esperamos y estamos seguros que el día miércoles nos van a acompañar para la siguiente parte. Esta fue la parte introductoria, el contexto que ustedes tenían que conocer de niños, niñas y adolescentes, para que conocieran qué situaciones son delitos y, por supuesto, también para que conozcan de manera directa a esta persona tan importante que nos ayuda en la Procuraduría del DIF municipal, que es, por supuesto, el maestro José Antonio. Entonces, en ese sentido, agradecerles nuevamente y recordarles, esto es parte del Programa Municipal de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es continuación, además de esta campaña que realizamos de la prevención del abuso sexual infantil, de donde pues surgieron las dudas de una vez que se detecta, una vez que el niño, niña, adolescente les tiene confianza y les comenta qué ha sucedido o que está siendo de alguna manera violentado en alguno de los derechos que ya les mencionaron, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, existen instituciones en el municipio de Oaxaca de Juárez que ustedes pueden solicitar el apoyo en cualquier momento, acompañamiento psicológico y, por supuesto, el acompañamiento jurídico. Como les mencionaba en un principio, no cualquier asociación, no cualquier institución puede ofrecer estos servicios, porque como ustedes pueden ver, son temas muy especializados. Existe toda una parte del derecho de niños, niñas y adolescentes que están marcados en la ley y, por supuesto, existen procesos jurídicos, aparte del acompañamiento psicológico que se debe dar a los niños para no revictimizarlos. Nosotros mismos como padres también, ya lo comentábamos en los otros talleres, cuando ellos son víctimas, también está el tema de cómo platicamos con ellos para nosotros mismos no revictimizar a los niños. En ese sentido, creo que vamos completando ya esta segunda parte y esta herramienta que sabemos que va a servir mucho para todos ustedes
desde sus áreas de trabajo. Les digo, nuevamente agradezco muchísimo a todos los docentes que nos acompañan, padres de familia, que en su momento puedan hacer también uso de esta información para compartirlo con otras personas que no conozcan el procedimiento o instituciones que precisamente son las encargadas de procurar al menor y además de la restitución de sus derechos. Muchísimas gracias a todos y excelente noche. Recuerden que se haga política donde se tiene que hacer política y que se haga el bien en todas partes. Excelente noche, que descansen. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, procurador. Gracias a todos.